Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a empezar la unidad 4, en la cual vamos a desarrollar el sector terciario o el llamado sector servicios, ¿vale? Bien, como ya hemos venido haciendo en los anteriores vídeos, estamos desarrollando diferentes sectores económicos. Empezamos con el sector primario, el sector secundario y en esta ocasión nos vamos a centrar en el último sector, el sector terciario. Como hacemos en la mayoría de los temas, a mí me gusta siempre empezar con un pequeño índice en el cual desarrollamos pues, las diferentes cosas que vamos a ver en esta unidad, ¿vale? Básicamente, ¿qué vamos a ver? Bueno, pues vamos a hablar del sector terciario. Vamos a intentar definirlo. En este vídeo vamos a centrarnos en este primer apartado y bueno, vamos a intentar entender qué es eso de los servicios, ¿no? ¿Qué tipos de servicio hay? Y también su distribución, ya que su distribución es muy desigual en el territorio. Podemos observar que en las ciudades hay unos servicios, mientras que en lugares menos poblados, en el ámbito rural, por ejemplo, pues hay escasez. En este caso, no hay ciertos servicios, ¿vale? Bueno, pues esto nos vamos a centrar en este vídeo. En otros apartados hablaremos también, en el siguiente vídeo hablaremos del comercio, una actividad también muy vinculada a este sector. Los transportes, que serían un ejemplo de servicios, ¿vale? El turismo, una actividad económica muy relevante, sobre todo en nuestro país. Y finalmente hablaremos de un quinto apartado en el cual nos vamos a centrar en servicios, por ejemplo, relacionados con la tecnología de la información y la comunicación, y también servicios relacionados con el bienestar. Bueno, pues sin más, si os parece, vamos a empezar con el primer apartado. El primer apartado se titula el sector terciario. El sector terciario, bueno, pues es un sector que se caracteriza por ofrecer, como os he dicho, servicios, ¿vale? Recibe también este nombre, sector servicios. Y bueno, se caracteriza principalmente por ofrecer numerosos y variados servicios a la población, a las instituciones y a las empresas, ¿vale? Por lo tanto, este sector, esta actividad económica, este sector en este caso se dirige principalmente a proporcionar tanto a las empresas, a los particulares, a las personas, así como a las instituciones, un servicio. Un servicio es un bien inmaterial, por lo tanto, pues no podemos tocarlo, ¿vale? No se puede manejar. Pero, bueno, pues es un servicio, es algo necesario, es algo que nos ayuda, es algo que se nos proporciona a las personas y que pagamos por ello, ¿vale? ¿Qué tipo de servicios? ¿Qué ejemplos os puedo dar? Bueno, pues por ejemplo, aquí os he puesto unos cuantos. Por ejemplo, el transporte, ¿vale? Siempre que subimos a un autobús y pagamos un billete de autobús, estamos pagando por un servicio que nos está llevando desde un sitio a otro sitio, ¿vale? Un servicio de transporte. La educación, bueno, pues la educación es otro servicio, ¿vale? En este caso la educación no es algo que yo pueda tocar. A ver, sí que puedo tocar los libros, sí que puedo ver a los profesores, pero en este caso la educación es un bien inmaterial, es un servicio que se nos ofrece a los ciudadanos para formarnos de forma académica, o bien en el instituto, o bien en el colegio, o bien en las universidades, ¿vale? Y obviamente pues se paga por ello, ¿vale? Se paga o a través de los impuestos o en el caso de acudir a un centro privado pues con dinero, ¿vale? Otro ejemplo de servicios, pues la sanidad. La sanidad es un servicio que se nos ofrece a los ciudadanos, por la cual también pagamos con nuestros impuestos y es algo que no podemos, también es un bien inmaterial, ¿no? El ocio también sería otro ejemplo y bueno, muchos otros más, ¿de acuerdo? Es un sector económico que cada vez está ganando mucho más peso. De hecho, se habla hoy en día de la terciarización de la economía, puesto que el sector terciario cada vez está más presente en las diferentes actividades económicas. El sector terciario es el sector que proporciona más trabajo en el mundo y es el que aporta más PIB, más PIB en la economía de los territorios, ¿vale? Cuando esto ocurre, cuando estos dos factores se dan, obviamente esto no está presente en todos los territorios, pero en los países más avanzados sí que encontramos esta situación de terciarización de la economía, en la cual podemos observar que cada vez hay más personas dedicadas a este sector económico y que cada vez este sector económico está aportando más riqueza a un país, ¿vale? Ya hemos hablado que, por ejemplo, en nuestro país el principal sector económico es el turismo. La principal actividad económica es el turismo. Estamos hablando de hoteles, hostelería, diferentes servicios que se relacionan con el turismo.
y por eso tiene una gran presencia y por lo tanto tiene un gran potencial respecto al PIB de nuestro país, ¿vale? Por lo tanto, podríamos decir perfectamente que en nuestro país, España, se encuentra, es una economía terciarizada. También esto ocurre, por ejemplo, cuando hay empresas que forman parte del sector secundario, ya hemos hablado de ello con anterioridad. Bueno, pues hay empresas del sector secundario que se ven en la necesidad de pedir, necesitan un servicio que les proporciona otra empresa, o bien un servicio de marketing para diseñar un producto, para diseñar un logo, etcétera, o bien para servicios de transporte, servicios de logística, o bien un servicio de seguridad para mantener pues para vigilar la nave industrial, la fábrica cuando por la noche cierra. Bueno, pues todo esto son servicios que se están proporcionando a una industria, ¿vale? Otro ejemplo de terciarización, ¿de acuerdo? Bueno, pues una vez definido qué es el sector secundario y qué es la terciarización de la economía, que el sector terciario está cada vez más presente en cuanto a trabajadores y el aporte de riqueza, bueno, pues pasamos a diferenciar tipos de servicio. Lo primero que tenemos que tener claro es que existen servicios públicos y servicios privados. Estos se diferencian en función de quién los facilite, ¿vale? ¿Cuándo hablamos de servicios públicos? Bueno, pues quien suministra, quien facilita estos servicios que son considerados públicos es el Estado, ¿vale? De hecho, son financiados por el Estado, obviamente con los impuestos de los ciudadanos. La finalidad de estos servicios públicos es, pues, organizar el funcionamiento de la sociedad, satisfacer las necesidades básicas y todas ellas no buscan en ningún caso el lucro, no buscan lucrarse, es decir, no buscan los beneficios, sino dar esos servicios básicos a la población, sin el objetivo de obtener beneficios. Por otro lado, tenemos los servicios privados, ¿vale? ¿Quién suministra estos servicios privados? Bueno, pues los suministran las empresas privadas, los trabajadores o los trabajadores por cuenta propia o autónomos, ¿vale? Estos sí, a diferencia de los anteriores, buscan el beneficio económico. Estamos hablando de empresas que ofrecen un servicio y a cambio hay que pagarlas y obviamente lo que buscan es ofrecerte ese servicio, obviamente, pero obtener a su vez un beneficio económico. Sin embargo, bueno, se está produciendo una circunstancia que es la de la imposición de unos modelos cada vez más mixtos. Es decir, se están dando situaciones en las cuales se combinan los servicios públicos con los servicios privados. Estamos hablando, por ejemplo, de la atención hospitalaria. Bueno, pues por ejemplo, aquí cerquita, al lado de mi pueblo, en Elche, tenemos un hospital, el Hospital del Vinalopó, que está gestionado por una empresa privada, pero esa empresa privada está siendo pagada con dinero público. A eso se le llama un consorcio, ¿vale? Es decir, es un concurso, se habrán presentado diferentes empresas que garantizan un servicio a la población, pero quien lo paga es el Estado. Es decir, el ciudadano cuando acude a ese hospital no tiene que pagar una factura cuando le dan el alta, sino que es el Estado que se hace cargo de los gastos, ¿vale? Bueno, pues es un ejemplo de servicio mixto, ¿vale? Tanto público como privado. Otro servicio podría ser, por ejemplo, el tema de las carreteras, ¿vale? Las infraestructuras de transporte, es decir, como autopistas, muchas de ellas en nuestro país, con cierta polémica, están en manos de empresas privadas, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues digamos que la construcción o bien la ha efectuado esa empresa privada o bien la ha efectuado el Estado y la gestión durante cierto tiempo, es decir, el mantenimiento de esa infraestructura de transporte, de esa carretera, en este caso, va a cargo de la empresa privada, ¿vale? Pero el Estado pues le concede ese concurso, esa posibilidad de obtener beneficios durante un tiempo, ¿vale? Bueno, pues una vez dicho esto, pasamos finalmente a hablar sobre la distribución de los servicios. Los servicios suelen tener una distribución desigual en los territorios, ¿vale? Aquí diferenciamos dos circunstancias. Por ejemplo, podemos observar que los servicios privados se concentran normalmente en las áreas urbanas. Las principales tiendas, los principales servicios los vamos a encontrar en las grandes ciudades, básicamente por varias razones.
en primer lugar, el volumen de la demanda es mayor, tenemos a más población y esto provoca que, bueno, pues que la demanda de esos servicios sea mucho mayor, puesto que la población es mayor, la demanda es mucho mayor. Como también tenemos a mucha población, la actividad económica también va a ser mucho mayor, es decir, en esas ciudades se concentran empresas, se concentran mucha gente y esto hace que la economía sea más dinámica. La renta media en las ciudades suele ser mucho mayor que en el ámbito rural, es decir, la gente en la ciudad, a pesar de que los costes también de vida son mucho más elevados, los sueldos pues, suelen ser más elevados respecto a un ámbito rural. Cuanto más grande es una ciudad, por lo tanto, más servicios ofrece y cada vez más especializados, ¿vale? ¿Qué pasa con los servicios públicos? Bueno, pues los servicios públicos encontramos que, digamos que están mejor repartidos por todo el territorio, es decir, aunque sea un pueblo pequeñito, vamos a encontrar igualmente pues un ambulatorio, vamos a encontrar que tiene sanidad, vamos a encontrar que tiene un colegio, ¿de acuerdo? Es decir, que hay ciertos servicios públicos, en este caso, que están garantizados aun cuando estemos fuera del ámbito urbano. Es decir, cuando estemos en un pueblo pequeñito, pues eso va a estar garantizado, ¿vale? Obviamente depende del número de habitantes y, por desgracia, en muchos lugares de nuestro país, la llamada España vaciada, bueno, pues esa circunstancia no se da. Y muchos de los servicios esenciales ya no los encontramos. Hay muchos pueblos que no tienen colegio, muchos pueblos que no tienen una asistencia sanitaria bueno, pues presente en ese pueblo, por lo tanto que es un médico que se desplaza, pero bueno, se intenta que esos servicios públicos lleguen a todos los ciudadanos y que estén mejor repartidos por todo el territorio, a diferencia de los servicios privados, ¿vale? En las zonas rurales, muchas veces, como os he dicho, bueno, pues se produce eso, ¿no? Esa pérdida de los servicios básicos y también de los servicios privados. Recientemente he visto una noticia, bueno, hay varias noticias relacionadas con la pérdida de ciertos servicios privados en zonas rurales, como por ejemplo los cajeros. Hay ciertas entidades bancarias que han decidido cerrar sus sucursales en ciertos pueblos debido a que no hay actividad económica, hay 4 tiendas, hay poca actividad económica y es por eso que han decidido trasladar o cerrar directamente esa sucursal y trasladarse a una ciudad con más población, ¿vale? Esto obviamente repercute negativamente en la población de esos lugares, de ese ámbito rural, ¿vale? Y esto está estimulando, por desgracia, el abandono de muchos lugares rurales, el abandono del campo, ¿vale? Y produciendo eso que ya os he comentado antes, ¿no? La España vaciada, lugares dentro de la península, sobre todo en el interior, que están siendo despoblados precisamente, y entre otras cosas, por esto, ¿no? Porque encontramos que los servicios públicos, los servicios privados, pues cada vez llegan con más dificultad, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Es un vídeo introductorio, hemos visto 3 diapositivas simplemente. Espero que os ayude para iniciarnos en esta unidad y nos vemos en clase. Un saludo.